En este video hablaremos de la ley de gravitación universal. Cuando nosotros vemos en Google una imagen de estas, sabemos perfectamente de que se trata de Isaac Newton, de estudiante, y una manzana que cae de un árbol, y también asociamos directamente la fórmula de la ley gravitacional, donde dice que la fuerza gravitacional es igual a la constante G multiplicada por la masa 1 y masa 2 dividido entre el radio al cuadrado. Esa es la fórmula que se maneja de la ley de gravitación universal. Bien, vamos entonces a estudiar un poco más a fondo de qué se trata la ley de gravitación universal de Isaac Newton. Bien, la ley de gravitación universal nos dice que si tenemos dos cuerpos, como por ejemplo dos planetas que están en el sistema solar o en cualquier región del universo, existe una fuerza de atracción gravitatoria entre ambos planetas. Podemos ver aquí que hay un vector fuerza que parte del centro del planeta y en el otro planeta tenemos el mismo caso pero con signo contrario, debido a la tercera ley de Newton, que se sabe que por cada fuerza existe una fuerza de reacción con signo contrario. La distancia que separa a estos dos cuerpos esféricos vemos que viene desde el centro de sus radios. Entonces, para concluir, podemos decir que la fuerza de gravitación universal de Isaac Newton está dada por la constante gravitacional que multiplica la masa de ambos cuerpos, en este caso podrían ser planetas, dividido entre la distancia al cuadrado entre ellos. Debemos de tener claro que la distancia a la que se refiere la fórmula de la fuerza gravitacional es la distancia que está desde el centro de cada uno de los cuerpos. La constante gravitacional tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. Vamos a estudiar nuestro planeta Tierra y vamos a comenzar conociendo la masa del planeta Tierra. La masa de nuestro planeta Tierra tiene un valor aproximado de 6.0 por 10 a la 24 kilogramos y tiene un radio terrestre que es de 6.371 kilómetros. Podemos ver entonces que la masa contenida dentro del planeta Tierra tiene un valor de 6.0 por 10 a la 24 kilogramos y del centro del núcleo de la Tierra hasta la superficie tenemos un valor aproximado de 6.371 kilómetros de radio. Bien, entonces vamos a empezar a calcular o a deducir cuál es el valor de la gravedad en la superficie del planeta Tierra o en cualquier caso de otro planeta del sistema solar. Bien, entonces podemos ver nosotros de que el peso que experimenta esta persona que está en la superficie del planeta Tierra va a ser igual a la fuerza gravitacional que está ejerciendo el planeta sobre esta persona. Por lo tanto, vemos que el peso está dado por la masa multiplicada por la gravedad y la fuerza gravitacional, tal y como acabamos de explicar, es la constante gravitacional multiplicada por la masa del planeta, en este caso multiplicada por la masa de la persona que está en la superficie, puede ser cualquier otro objeto en la superficie del planeta, y dividida entre el radio al cuadrado. Ya sabemos que ese radio al cuadrado, en este caso, la distancia es desde el centro de la Tierra hasta la superficie. Entonces vamos a decir que este es el radio de la Tierra al cuadrado. Vemos que podemos cancelar las masas minúsculas, que son las masas que corresponden a la persona o el objeto que está en la superficie, y nos queda que la gravedad en la superficie del planeta Tierra es igual a la constante gravitacional multiplicada por la masa del planeta dividido entre el radio de la Tierra al cuadrado. Con esta fórmula entonces nosotros podemos calcular la gravedad de la superficie terrestre, que ya sabemos nosotros que tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Bien, ¿qué ocurre si nosotros queremos calcular la gravedad a una altura por encima de la superficie? En este caso teníamos la persona en la superficie terrestre, ahora tenemos la persona que está a una altura muy considerable por encima de la superficie terrestre. Entonces para eso el campo o la intensidad del campo gravitatorio a una altura h de la superficie terrestre viene dada por
la fórmula gravedad a cierta altura es igual a la constante gravitacional multiplicada por la masa de la Tierra y dividida entre el radio de la Tierra, que viene desde aquí hasta la superficie, más la altura de la persona. Aquí podemos ver de que ya la distancia de separación entre la Tierra y la persona, tenemos en primera instancia el radio de la Tierra más la altura a la que se encuentra ubicada esta persona o cualquier otro objeto. Entonces esta es la fórmula para calcular la gravedad a una determinada altura. Por lo tanto, nosotros sabemos que a medida un cuerpo se vaya alejando de la superficie, el valor de la gravedad va a ir disminuyendo. Si relacionamos la gravedad a una determinada altura con la gravedad en la superficie de la Tierra, nos da la siguiente expresión. Vamos a dividir entonces el valor de la gravedad a cierta altura que tiene esta fórmula que acabamos de encontrar entre la gravedad de la superficie que tiene esta otra fórmula. Si dividimos ambas expresiones, podemos encontrar entonces de que la gravedad de la altura dividido entre la gravedad en la superficie es igual al radio al cuadrado dividido entre r más h al cuadrado. Este es un simple despeje que todo alumno de bachillerato lo maneja. Sabemos de que la constante gravitacional multiplicada por la masa se va a multiplicar con el denominador de esta otra fracción y nos queda gm por r al cuadrado, y multiplicamos luego las partes medias de la ecuación, donde tendríamos la constante gravitacional por la masa multiplicado por r más h al cuadrado en el denominador. Vemos que se cancela la constante gravitacional y la masa porque está en el numerador y en el denominador, y nos queda solamente el radio de la Tierra al cuadrado dividido entre la suma del radio más la altura al cuadrado. Bien, entonces también podemos decir que la gravedad de la altura dividida entre la gravedad de la superficie es este valor que acabamos de encontrar, y por último esta gravedad superficial la podemos pasar a multiplicar y nos queda que la gravedad a la altura también la podemos expresar con la fórmula la gravedad de la superficie multiplicado por el radio al cuadrado entre el radio más h al cuadrado. Debemos de tener claro que este radio se trata del radio de la Tierra, que como dijimos tiene un valor de 6.371 kilómetros o 6.371.000 metros. Bien, entonces con estos datos ya podemos calcular, o con esta fórmula ya podemos calcular cuál es el valor de la gravedad en la superficie, que ya nosotros lo manejamos, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Basta con saber que necesitamos conocer el valor de la constante gravitacional, que es 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados, y dividirlo entre el radio terrestre. Vemos que en ningún momento la masa del objeto del cuerpo que se encuentra en la superficie interfiere o forma parte de la fórmula, así que independientemente de la masa que nosotros tengamos en esta superficie, la gravedad de la superficie depende directamente de la masa del planeta y de su radio. Muy bien, vamos a continuar con el campo gravitatorio en el interior de un planeta a una distancia r. Por ejemplo, si tenemos nuestro planeta Tierra y podemos observar que aquí tenemos el radio terrestre, si una persona excava un agujero y se introduce hacia el interior del planeta Tierra, entonces vamos a querer saber en el interior a una distancia r hacia adentro del planeta cuál es la acción del campo gravitatorio. Entonces vamos a ver que la gravedad en el interior del planeta Tierra viene dada por la constante gravitacional multiplicada por la masa del planeta Tierra dividido entre el radio de la Tierra al cubo multiplicada por la distancia a la cual se profundizó la persona o la altura a la que esta persona ha descendido hacia el interior del planeta Tierra. Bien, también podemos relacionar la gravedad en la superficie con esta gravedad en el interior del planeta. Si hacemos la misma operación de la diapositiva anterior, vemos que la gravedad en la superficie dividida entre la gravedad del interior del planeta viene dada por las siguientes expresiones, y haciendo el mismo procedimiento podemos encontrar que la gravedad de la superficie entre la gravedad del interior del planeta nos da
el radio R minúscula, que es la profundidad a la que la persona entra al planeta, dividido entre el radio del planeta Tierra, que ya expresamos su valor en el video o en la diapositiva anterior. Al final vemos que pasamos a multiplicar la gravedad del interior del planeta en esta expresión y nos queda que la gravedad en la superficie es igual a la gravedad en el interior del planeta multiplicado por el radio, que es la profundidad a la cual se encuentra la persona dentro del planeta Tierra, dividido entre el radio del planeta Tierra. Muy bien, entonces hasta este momento hemos explicado los valores de la gravitación o del campo gravitatorio del planeta Tierra, tanto en la superficie como a una cierta altura del planeta Tierra y también en el interior del planeta Tierra. En un próximo video estaremos explicando ya en qué consiste la energía potencial gravitatoria.